Bueno, vamos al Salmo 119. Hoy es un pasaje conocido. Vamos a estudiar el versículo 105 al 112. Ya la semana pasada, ver al salmista volver a afirmar el corazón entre todas las verdades que le iban a sostener el momento de la prueba. Y en la estrofa que vamos a estudiar ahora, vamos a ver que el salmista se va a meter de nuevo en el valle de la prueba y de la dificultad. Todo el Salmo 19 nos va a mantener en esa tensión, en esa presión. Eh, lo que vamos a ver en esta estrofa es que él acaba de hablar de la suficiencia de las Escrituras. Él acaba de hablar de la confianza que él tiene de lo que la Escritura va a producir en él, la clase de sabiduría y de claridad y las herramientas que le va a dar en todo lo que él viva. Entonces, después de haber dicho esto, ahora él se va a meter de nuevo en la realidad, en la dificultad de la prueba, pero equipado con la lámpara que le va a alumbrar y no le va a dejar solo en medio de la oscuridad tenebrosa, sino que va a traer el consuelo y la sabiduría y la claridad que él necesita en medio de esa situación. Y en medio de la dificultad y teniendo esa lámpara que va alumbrando en todo momento lo que él va haciendo y los pasos que él va dando, en esta estrofa vamos a ver que él va a hacer un compromiso de mantenerse fiel a la palabra. Y él va a hacer una determinación de terminar sus días aferrado a la palabra y siguiendo la instrucción que la palabra le va a dar. Así que el título que le puse a este pasaje es Determinados a obedecer la palabra. Determinados a obedecer la palabra. Ya hemos hablado de este concepto porque varias veces el salmista nos ha dicho de el lugar que ocupa la palabra en su vida y cuánto él está deseoso y dispuesto y convencido de mantenerse fiel a la palabra hasta el final. En esta estrofa, la forma en la que lo va a ver es como un caminante que viene por el medio de la oscuridad y lo único que tiene es esa luz entre él y el tropiezo y el precipicio, ¿no? Entonces él se aferra a esa luz con todas sus fuerzas y se determina no perder de vista su verdad hasta el final. Entonces, ese va a ser el sentir de toda esta estrofa. ¿La leemos? Dice el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Así que determinados a obedecer la palabra. Y mientras estaba meditando y estudiando y leyendo, pensaba en cuánto necesitamos cultivar esto en nuestro corazón. Porque hay días en donde el sol va a brillar y vas a estar deleitándote en la palabra, en momentos donde va a haber mucha oscuridad. Hay momentos donde va a haber peligros grandes. Hay momentos donde vos, tal vez sintiéndote débil y vulnerable, clames al Señor y le hagas grandes promesas al Señor. Y va a haber momentos en donde las cosas se van a relajar y vos seas tentado de nuevo a divagar en tu corazón. Y cuánto necesitamos esta determinación que el salmista hace acá. Voy a caminar en fidelidad a la Escritura hasta el último día de mi vida. Vamos a ver cómo él desarrolla este pensamiento, comenzando en el versículo 105. El primer título podríamos
nombrarlo de esta manera, determinado a obedecer la palabra porque ella es nuestra guía. Determinado a obedecer la palabra porque ella es nuestra guía. Lo que este hombre va a hacer es determinarse a mantenerse enfocado en la palabra porque él no quiere quedar en medio de la oscuridad totalmente desorientado. Él sabe que la escritura es su única esperanza y por eso él va a hacer esta determinación. Y comienza con este versículo que conocemos bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces este es el cuadro. Él ahora va a caminar en un valle de oscuridad. Y para nosotros es difícil hacernos el cuadro porque andamos en medio de la ciudad usualmente y aún en los momentos más oscuros algo de luz hay por ahí, ¿no? Entonces, no sé, tal vez podés imaginar, ¿no es cierto?, la oscuridad más densa en el medio de la noche cuando te despertás y está tu habitación oscura y está todo cerrado y no entra ni un rayo de luz y entonces no ves nada, te pones la mano al frente y no la ves. Bueno, él está imaginando una situación en esa oscuridad totalmente densa. Y él está en el medio del bosque o en el medio de una caminata en donde hay peligros. Tal vez hasta podríamos imaginar que en ese camino hay barrancos, hay precipicios y hay total oscuridad. Y en medio de esa oscuridad, él va a señalar, es la palabra su lámpara. En realidad usa dos expresiones, lámpara y lumbrera. Para la primera, lámpara, se refiere a una luz tenue y muy puntual y enfocada. En el mundo antiguo no había linternas, sino que se encendían pequeñas vasijas con aceite que tenían sogas con las que se hacía colgar la lámpara. Y entonces, donde alumbraba era justo en el lugar donde vos ibas a pisar. O sea, no te daba una iluminación amplia, pero era suficiente para ver que en el próximo paso no metas el pie en el barro o no tropieces y caigas en el pozo, ¿no? Entonces, la palabra que usa ahí, lámpara, se refiere a esta luz específica, puntual, para el próximo paso. Y así es como él veía a la palabra de Dios, ¿no? Él entiende que en toda situación la palabra es suficiente y él la busca para tener la sabiduría y la luz necesaria para cada decisión y cada paso que él va a dar. Él no quiere dar un paso en falso, él no quiere que su vida tropiece, él no quiere el desastre y su única esperanza es la palabra, que va a echar luz sobre cada punto, cada decisión. Y esto es lo que el hombre de Dios, el Hijo de Dios, hace cuando entiende el rol que tiene la palabra en su vida. Él la escudriña, él la busca para cada momento, para cada situación, como si fuese a ser una luz dirigida, puntual, suficiente para esa situación. La palabra es una lámpara. Y la otra expresión, lumbrera, tal vez es una imagen más amplia porque acá lumbrera podría referirse a una luz más potente que alumbra una zona, una región. Y él piensa en la palabra de Dios también de esta manera, ¿no? Crea los marcos con los que yo pienso y trae la luz general a mi vida, en donde ordena y en donde trae sabiduría. Así que ya sea para lo general o lo específico, la palabra es en lo que él depende todo el tiempo. El contexto en el que él está pensando, yo decía, tal vez es este camino donde hay peligros, pero hay un peligro que va a mencionar más adelante, que también tenemos que incluirlo acá, que es en el versículo 110, mira, me pusieron lazo los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Él está hablando de otro peligro, aparte del precipicio, él está hablando de enemigos. Entonces, parte de tener una lámpara que va alumbrando es evitar a enemigos que quieren destruirme. Así que en ese contexto, la luz de la palabra
es su tesoro, si es lo que él más necesita. Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Y 2 Samuel 22:29 dice, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Entonces, antes ahí en 2 Samuel se había hecho referencia a Dios como la luz, y acá es mucho más específico, es la palabra de Dios. Entonces, siendo de que la luz viene de la palabra, ahora viene un compromiso que va a hacer él. Inmediatamente, después de afirmar que la palabra es la lámpara, él dice, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Esto nos hace pensar en el concepto tal vez un poco más moderno de lo que llamamos las resoluciones. Lo que ves acá es un hombre que va a hacer una promesa, un juramento. Y a veces nosotros dudamos y tememos de hacer juramentos porque pensamos no lo voy a poder sostener, ¿no? O no sé si lo voy a poder cumplir. Entonces más bien no prometo nada y veo cómo me va. Pero la Biblia nos llama a hacer promesas. Claro, tenemos que tener cuidado cuando hacemos esas promesas, porque si ligamos nuestra alma apresuradamente sin considerar lo que estamos diciendo, Dios escucha todas las promesas que hacemos y nos va a pedir cuenta. Entonces es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Pero hay muchos pasajes que nos exhortan a hacer promesas, porque hay cosas que hay que cumplir. Hay cosas que vos tenés que hacer sí o sí. Entonces, una de las herramientas que tenés para poder hacer esas cosas es hacer una promesa delante de Dios y después cumplirla el resto de tu vida. Ahora, nosotros somos propensos a hacer promesas apresuradas, ¿no? Yo recién hablaba esta persona que está en un momento de peligro y entonces le hace una promesa al Señor. Señor, si vos me sacás de esta, entonces yo voy a hacer esto. Y bueno, esas promesas apresuradas no se sostienen con el tiempo. Las promesas que se sostienen con el tiempo son promesas que están basadas en mis convicciones, promesas que están basadas en la verdad de la palabra de Dios. Y esto es lo que el salmista está haciendo acá, no está haciendo una promesa apresurada. Él ha entendido lo que la palabra de Dios es y el rol que tiene en su vida y cuánto él necesita. Así que él ha hecho una promesa. Juré y ratifiqué que guardaré tus estatutos. Él hizo un voto, él hizo una promesa. Qué importante es hacer esta clase de promesas, ¿no? Porque va a haber momentos en donde vas a ser tentado a apoyarte en otra base y no en las Escrituras. Va a haber momentos en donde va a haber desánimo y no vas a tener el deseo por las Escrituras. Va a haber momentos en donde va a haber otros consejos y vos vas a estar confundido en cuanto a la decisión que tenés que tomar. Y entonces lo que vos tenés que hacer es temprano en tu vida hacer este juramento. Hacerlo delante de Dios, hacerlo delante de testigos, hacerlo delante de tus compañeros y decirle, esto es lo que yo decido hacer el resto de mi vida. La Escritura va a ser mi autoridad. Yo voy a vivir de acuerdo a la Escritura. Yo la voy a buscar a cada momento. Yo la voy a hacer la prioridad de mi día a día. Y después, asegurarte de cumplirla el resto de tu vida. Así que él hace esa promesa y, bueno, agrega un detallecito y al final agrega la descripción de la palabra de Dios. Él va a guardar, él va a obedecer tus justos juicios. Ese adjetivo que va a darle a los juicios de Dios, a los criterios de Dios, implica de que la palabra de Dios no es arbitraria o caprichosa, sino que es justa. Él sabe que va a ser acertado su consejo, ¿no? Y que va a representar la justicia de Dios, y por eso es que Él ha determinado vivir de acuerdo a ella. Entonces, en primer lugar, determinado obedecer la palabra de Dios porque ella es nuestra guía. Lo segundo,
determinado a obedecer la palabra de Dios porque ella es nuestro refugio. Y ahora que habla de que la palabra de Dios es su luz y que Él se va a determinar a no dejarla por nada, ahora esa promesa va a ser puesta a prueba. ¿Sí? Porque es lindo hacer compromisos, es lindo, ¿no es cierto?, entender verdades y afirmar mi corazón, pero tarde o temprano va a ser probado el corazón en el momento de la dificultad. Y esto es lo que pasa ahora con el salmista. Afligido estoy en gran manera. Ya nos dijo que él está afligido. En el Salmo varias veces habló de sus enemigos, habló de las dificultades, pero esta es la primera vez que usa este calificativo, en gran manera. Parece que el dolor no tiene límites. Parece que cada día se hace más profundo. Parece que sus enemigos cada vez son más audaces. Parece que las pruebas son más grandes. Y ya antes había estado casi desahuciado, tirado en el piso. Pero ahora usa aún este calificativo, en gran manera. Alguien observó de que este progreso en el dolor, en la aflicción, en la persecución, parece estar relacionado con esta determinación que él tomó. O sea, él dijo, yo voy a obedecer la palabra de Dios, pase lo que pase. Y lo que va a pasar, más dificultad, más dolor. Casi como si el dolor viene porque él está decidiendo obedecer la palabra de Dios. Si él decidiría abandonarla, entonces no habría tantos enemigos, no habría tanta dificultad, no habría tanta resistencia. Pero esta determinación que él tiene parece que le hunde cada vez más en más dolor, en más persecución, en más enemigos. Entonces agrega esta expresión, en gran manera estoy afligido. Y entonces enseguida responde, vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. La palabra, él dijo que iba a ser su guía, su sostén. Ahora él se ve en medio de la angustia y a dónde recurre a las promesas que están en su palabra, ¿no? Cuando él usa esa expresión conforme a tu palabra, lo que él está diciendo es, tu palabra dice que tú vas a vivificarme. Yo he confiado en tu palabra y ahora estoy esperando que tú la cumplas. Tu palabra lo dice. Ahora hazlo. Y esta expresión vivifícame es la expresión de dependencia. No es una orden que él le está dando, no es que le está declarando algo. Él está esperando en el Señor, pero él está esperando en una promesa que él tiene. La palabra lo dice. Así que él va a ese lugar a buscar el consuelo. Dame vida. En el próximo versículo, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios. Ahora, este clamor que va a hacer tiene que ver con palabras, ¿sí?, que él está diciendo. Él dice, te ruego, Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca. Pero estas palabras, él las representa como un acto de adoración a Dios. La palabra acá sacrificio, aunque se usa en el Antiguo Testamento generalmente para hablar de una ofrenda física, ¿no?, un animal o un líquido que se echaba sobre el altar de bronce, solía usarse para esto la palabra. Acá la está usando el salmista en una forma simbólica, ¿sí? Él está hablando de las ofrendas voluntarias. ¿Se acuerdan qué era una ofrenda voluntaria? Era cuando un judío tenía tanto gozo y gratitud a Dios que más allá de todos los sacrificios que se le ordenaban hacer, él de forma espontánea traía algo que era precioso para él y lo entregaba. Había regulaciones, no podía traer cualquier cosa, pero siguiendo esas regulaciones, él traía eso que él ofrecía al Señor y lo entregaba. Y esto era más allá de lo que se demandaba, ¿no? Esto era una ofrenda voluntaria. Entonces el salmista está pensando en que él se está presentando delante de Dios ahora. Y él trae ofrendas voluntarias delante de él y son
de su boca, dice ahí al final, ¿no? Entonces no son cosas, elementos físicos, sino que es lo que sus bocas está diciendo. ¿A qué se refieren estas ofrendas voluntarias? Bueno, él acaba de hacer un voto delante de Dios. Él lo que entiende es que este voto es un acto de adoración a Dios. Pero él sabe que no todos los actos de adoración a Dios son aceptos por Dios. Por eso él pide que él quiere que sean agradables a Dios. Hay muchas ofrendas que Dios no recibe. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento habla de, por ejemplo, ofrendas que son hechas de una manera inapropiada, que no están siguiendo las regulaciones que Dios dio. Pero no solo eso, a veces ofrendas hechas con motivaciones inapropiadas. Cuando, por ejemplo, se advierte a personas que están trayendo ofrendas, pero están ocultando el pecado. Y entonces Dios dice, no voy a recibir eso de ustedes. Ustedes no están haciéndolo para mí, lo están haciendo para mantener su propia reputación o su propia religiosidad. No voy a recibir ofrendas. Entonces el salmista tiene en su mente esto, mis palabras, mi promesa, mi voto de ser fiel a la verdad de las Escrituras, va a ser aceptado o no por Dios. Y Él quiere que sea aceptado como un acto de adoración a Él. ¿Y cómo va a ser acepto? Fíjate al final, y me enseñes tus juicios. Este sacrificio, esta promesa de obediencia a Dios, va a ser acepto por Dios en la medida en que refleje la verdad de Dios y en el corazón del salmista sea dirigido por esa verdad. Él depende aún del Señor para poder vivir este compromiso que Él está haciendo. Y su corazón debe reconocerlo. Estas no es las palabras de un hombre que está viviendo confiado en sí mismo, confiado en su propia justicia, confiado en sus propias determinaciones. Son las palabras de un hombre completamente dependiente en el Señor. Las palabras de Dios son las que sustentan aún las promesas que este hombre está haciendo. Así que Dios acepta la promesa de un hombre completamente dependiente de Él. Dios acepta las promesas de un hombre que reconoce que es Dios y es su palabra la base y el fundamento para cualquier acto de adoración que sea acepto para Dios. Entonces este es el deseo. Ahí en Deuteronomio 23 tenemos un pasaje que tal vez hace eco a este mismo concepto, esta misma promesa que el salmista está haciendo en este versículo. Deuteronomio 23 dice así: pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. El pasaje de Deuteronomio está relacionando el voto a Dios, la promesa a Dios, con esta ofrenda voluntaria. Y el salmista está diciendo esto, ¿no? Esto yo lo traigo a Dios porque Dios es digno de esto. Esto yo lo traigo a Dios porque mi corazón está lleno de gozo y gratitud a Dios por lo que Él es para mí y lo que Él me ha dado. Así que, ¿qué otra cosa puedo hacer más que vivir de acuerdo a tu palabra? Así que vengo y te ofrezco esta promesa. Toda mi vida yo voy a vivir de acuerdo a tu palabra. Pero aún esa promesa se debe hacer con un corazón dependiente del Señor. Señor, yo voy a hacerte esta promesa por lo que tú dices en tu palabra. Yo voy a hacer esta promesa no porque yo lo quiera hacer o yo lo pueda hacer o yo lo pueda proteger o lo pueda cumplir, lo hago porque así tú lo dices. Y confío en que tú me vas a dirigir hasta el final. Y en eso Dios se complace. Ese es un sacrificio acepto para Él. En el versículo 109 sigue hablando de los peligros y las dificultades con esta expresión: mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Es interesante la forma en la que se dice, el traductor
lo que trató es de transmitir el sentido de las palabras, pero literalmente lo que dice ahí el texto es: mi vida está de continuo en mis manos, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Qué es esto de que tengo la vida en mis manos? Bueno, el traductor lo puso está en peligro, ¿no es cierto? Bueno, lo podremos imaginar, ¿no es cierto? Tiene la vida en las manos. O sea, es algo frágil, está a punto de caerse. Pero la connotación de tenerla en las manos tal vez tiene un detalle que no solamente da la idea de que está en peligro, él está a punto de morir. El salmista está pensando que su vida se termina en cualquier momento, sus enemigos están acechando y lo pueden matar en cualquier momento. Él la tiene en las manos a la vida, pero la idea de tenerlas en las manos tiene la idea también de la ofrenda, del sacrificio. Entonces, él está pensando en su vida como estando en gran peligro y a punto de deshacerse, pero a la vez él está ofreciéndola, él está entregándola. Y entonces, con esta actitud, es el que dice la segunda frase: la tengo en mis manos, mas no me he olvidado de tu ley. Aún en este momento extremo, aún en este momento tan vulnerable, aún en este momento de tanto peligro, él ofrece, pero mantiene ese compromiso inicial. Hice un voto a Dios, voy a mantenerme fiel a tu palabra hasta el final. Y ahora Él lo confirma, Él se mantiene ahí. La pregunta es: ¿hasta qué punto estás dispuesto a mantenerte fiel a la Escritura? ¿Qué situación va a ser tu límite? ¿Cuántos enemigos? ¿Qué clase de enemigos? ¿Qué tan cercanos tus enemigos? ¿Qué tan profunda la traición? ¿Qué tan dolorosas las consecuencias? ¿Cuál es tu límite? El salmista está diciendo: tengo mi vida en mis manos y aún así no he olvidado tu ley. El otro versículo: me pusieron lazo los impíos, pero yo no me he desviado de tus mandamientos. De nuevo, ya mencionamos este versículo al principio, ¿no? Está caminando en medio de la oscuridad, él viene con la lámpara, los impíos pusieron los lazos. ¿Y cuál es la idea del lazo? Bueno, es un cazador que quiere cazar una presa y para eso usa el engaño, y usa las trampas, ¿no es cierto? Y los señuelos para distraer la atención y llevar a la presa a lo que va a ser su propia muerte. Es muy astuto el cazador, ¿no? Y el cazador está ahí acechando. ¿Y cómo es que este hombre no cayó en los lazos todavía del cazador? Ya explicó al principio: tiene la lámpara. Lámpara es a sus pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Entonces, como él lleva la lámpara, él va viendo dónde están los peligros. Y aún la escritura le libra de la acechanza del enemigo astuto. Y entonces él dice al final: me pusieron lazo, pero yo no me he desviado de tus mandamientos. O sea, ese camino recto, en donde yo podría dar un paso en falso, no di ningún paso en falso. Todos los pasos fueron acertados, todos en el camino correcto, todos en el camino de la verdad. La lámpara le ha mantenido ahí. Él no tropezó, él no pisó en un costado, él no fue hacia la trampa. Y menos mal que no fue hacia la trampa, porque la trampa lo hubiese destruido. Mira lo que dice Proverbios 21:16. Dice: el hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. Ahí está, ¿no? El hombre va con la lámpara en los pies. Un paso que dé afuera. Mira la advertencia: vendrá a parar en la compañía de los muertos. Por eso es que este hombre ha determinado no dejar la palabra. Por eso es que este hombre ha determinado hacer de la palabra la lámpara que alumbre cada paso que él va dando. Porque él sabe: un paso en falso y se termina todo. ¿Sos consciente del peligro? ¿Sos consciente de cuántos enemigos hay ahí afuera? ¿Sos consciente de a dónde lleva un pequeño paso en falso en tu vida, en tu ministerio, en tu familia? La devastación y la destrucción total.
¿Sos consciente de que los enemigos están esperando que eso pase? ¿Sos consciente de que Satanás ha preparado astutamente carnadas para destruirte por completo? Tenés que tener esta determinación del salmista. La palabra es mi único refugio, es mi única protección, es mi única seguridad. Tercer determinación, entonces, determinado a obedecer la palabra porque ella es nuestra guía, porque ella es nuestro refugio. Y en tercer lugar, determinado a obedecer la palabra porque ella es nuestro gozo. Determinado a obedecer la palabra porque ella es nuestro gozo. Mira el versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Hay que entender algo del contexto cultural de un judío para poder entender la profundidad de esa expresión. Por heredad he tomado tus testimonios. ¿Ustedes se acuerdan que cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que le iba a dar una tierra? Y después, un par de generaciones y todos terminan en Egipto, 400 años, salen y vuelven hacia la tierra, y en todo momento la promesa de la tierra es el eje de todo lo que está el pueblo viendo por delante. Lo que les motiva a salir de Egipto es esa promesa. Cuando están llegando, lo que hacen es, Moisés le da una heredad a las tribus que van a quedar en Transjordania, del otro lado, y después Josué va a repartir toda la tierra de Israel. Esa heredad era lo que habían esperado por generaciones, por siglos. Esa heredad era lo que iban a tener ellos y sus descendientes perpetuamente. Esa heredad era tan valiosa que, por ejemplo, vos nunca podías comprar la heredad de forma permanente de otro judío. Lo que hacías era comprarla temporalmente hasta el próximo jubileo, ¿no? Pero cada 50 años todas las heredades volvían a sus dueños originales, porque estas heredades eran perpetuas, eran para siempre. Y después se iban pasando de generación en generación, subdividiendo a sus hijos, pero esta es la heredad que le tocó para siempre. Este es el valor que tenía la tierra. Ahora, con eso en mente, mira lo que dice acá. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre. ¿Sabes lo que está diciendo el salmista? La palabra de Dios, tus testimonios, son la porción que tengo. Son una porción más preciosa que aún la tierra física de Israel que me tocó. Ahora, no te confundas. El salmista no está menospreciando la heredad de la tierra. La heredad de la tierra es algo inimaginablemente precioso para ellos. Pero lo que está haciendo es elevando el valor de la escritura por sobre la heredad que recibieron todos los judíos como promesa de Dios de manera perpetua. Su heredad para siempre es los testimonios de Jehová. Tus testimonios son para siempre. Y agrega, ¿no es cierto?, ahí al final, porque son el gozo de mi corazón. La heredad perpetua va a ser la palabra. Pero lo que está diciendo es, no estoy esperando un día poder disfrutar de esa heredad perpetua, sino que en el presente, el deleite de mi corazón es lo que permanentemente va a ser para mí la heredad y el tesoro más precioso. Esta heredad perpetua, ¿no es cierto?, se está refiriendo a que esto es infinito, es eterno, es para siempre. Y él está diciendo, eso que dura para siempre es mi deleite hoy disfrutarlo. Es esa heredad, es el gozo del corazón. Y termina, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. En el versículo 36
Ya el salmista había hablado de la inclinación del corazón con estas palabras. Él dijo, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Señor, yo estoy en tus manos. Mi corazón es engañoso y perverso. Dirige mi corazón hacia tu palabra. Él pidió eso. Pero ahora, en el versículo 112, él dice, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Él no está negando lo anterior, es Dios el que inclina nuestros corazones, pero él está ahora viendo el otro lado de la cara de esa moneda, ¿no? Es mi responsabilidad dirigir mi corazón hacia la palabra de Dios. Y este es el compromiso del cual él estaba hablando toda la estrofa que ya venimos viendo, ¿no? Es esta determinación, es este voto, es esta promesa. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Este es mi pacto, este es mi compromiso. Por la gracia de Dios, esto es lo que voy a hacer. No voy a volver atrás, no voy a abandonar las Escrituras, voy a obedecerlas hasta el final, hasta la culminación final, hasta terminar todo lo que Dios tenga para mí, hasta que Dios diga que llegó el final, hasta el punto más extremo. Voy a cumplir todo lo que el Señor me dijo en su palabra. ¿Es esta la determinación de tu corazón? ¿Es la palabra solamente un área de estudio para vos? ¿Es una herramienta ministerial para vos? ¿O es un voto inquebrantable, entendiendo lo que representa para tu alma y para tu vida y para tu fruto en este mundo? Y vos ya has determinado mantenerte hasta el final en la palabra. Espero que sí, porque el ministerio no es un lugar para soldados que todavía no han decidido pelear hasta el final. No es un lugar para cobardes, no es un lugar para indecisos, es un lugar para hombres que han hecho un voto. Y espero que el Señor pueda forjar eso en tu corazón y que vos inclines tu corazón hacia esa verdad, porque el enemigo está ahí, al acecho. Oramos. Padre, hemos sido expuestos una vez más a tu verdad. Ahora, Señor, esperamos que tu Espíritu traiga el fruto y forme en nosotros estas convicciones. Señor, que de nuestra boca salgan palabras que nos aten, que nos encadenen a tu palabra eterna. Y que esos votos y esos compromisos nos guarden, no por fuerza de voluntad propia, sino por tu gracia, porque así tú lo quieres. Y tu palabra es capaz de hacerlo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a ser hombres de la palabra. Ayúdanos a crecer en esto y hacerla nuestro gozo cada día. Y, Señor, más precioso que cualquier ministerio que tengamos, más precioso que cualquier legado que podamos dejar, más precioso que cualquier posesión en este mundo, nuestra heredad, Señor, es tu palabra. Son tus testimonios para siempre. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.